Estamos de vuelta con ustedes. Buena música también somos y la colocamos allí en el intermedio musical mientras recibimos a nuestro invitado de la mañana de hoy, Douglas López Gutiérrez, que es el cronista de Aguada Grande, que nos invita a conocer una obra bien importante, el libro de don Ramón Arráez, este libro que tengo aquí, que es un patriarca y además uno de los pioneros del café larense, del comercio y de todas las actividades que se dieron aquí durante la colonia. Y nos acompaña también Manuel Arráez, que es tataranieto de don Ramón Arráez, una investigación de 25 años del cronista. Gracias por venir y gracias por mostrarnos esta obra, que es importantísimo porque aquí parte también lo que es el desarrollo económico del Estado Lara, esos pioneros que hicieron del cultivo de café y de otras actividades comerciales un proyecto de vida, pero pensando también en el desarrollo de la entidad. Incluso nos comentaba el cronista que hubo un café, prácticamente un café gourmet muy consumido en Europa, que era el que producía don Ramón Arráez, primero en el municipio de Urdaneta, pero después fue una referencia para el Estado Lara. No le quitemos protagonismo a nuestro invitado y vamos a dejar que el cronista de Aguada Grande, Douglas López Gutiérrez, con esta investigación de más de 25 años, y el tataranieto de don Ramón Arráez, nos cuenten la historia. Háblanos del libro, háblanos del personaje, háblanos de ese patriarca que sin duda alguna estoy seguro que muchos larenses no conocen y que es pionero del desarrollo económico en el Estado. Buenos días, gracias por la invitación, poeta. Bueno, el libro Don Ramón Arráez, más que un libro sobre una personalidad, es un libro sobre una época que vivió el país, el Estado Lara, y por supuesto en la parte de nosotros venimos que somos de Urdaneta, ¿verdad? Ramón Arráez los Arráez, por supuesto, es una familia que llegó de España, ¿verdad? Por las costas de Falcón, de Coro, se asentaron después en un pueblo que se llamaba Mataruca, que es por la provincia de Paraguaná, de ahí se fueron para Carora, en Carora fueron una de las familias que se asentaron allá con poder económico y expandieron su poderío hacia Siquisique, Río Tocuyo, toda esa zona. En Siquisique, don Ramón vivió, su casa estaba cerca de la iglesia, hay un capítulo ahí donde narra más o menos dónde vivía él, y de ahí en 1840 más o menos, cuando empezó el auge del café en muchas partes, llevaron el café hasta una parte que está en el sur del estado, del municipio de Urdaneta, que se llama la Serranía de Parupano. Él sembró el café allí y fue muy próspero su café. Fue tan próspero el café que hacía negociaciones directamente con los Blum. Aguada Grande nació a raíz de la familia de los Arráez, ¿verdad? Y alrededor de esa serranía hay unas poblaciones que también nacieron. ¿Por qué? El café estaba en la serranía, pero había que trillarlo y ellos construían las casas para trillar el café y con el tiempo fueron floreciendo pueblos ahí, La Vega, Santa Inés, Turagual, La Unión, Las Playitas, todas esas poblaciones que están alrededor de Parupano nacieron en torno a los Arráez. Estamos hablando más o menos en qué época. 1840 es el emporio de él, ¿verdad? Allá en esa zona, ¿verdad? Por supuesto, estamos hablando de una época donde los hacendados tenían su familia, ¿verdad? Pero había una cuestión que se llamaba el derecho de pernada. ¿Qué era el derecho de pernada? Ahora, a lo mejor sonará feo en esta época, pero en esa época existía. Ellos había como una competencia quién tenía más mujeres y quién tenía más hijos. Don Ramón tenía su familia, pero tuvo muchos hijos fuera del matrimonio, que llevan la sangre de los Arráez, aunque no son Arráez. Pero sus hijos, por ejemplo, Sabas Arráez, tuvo 11 hijos en su matrimonio, pero tuvo como 60 después, fuera del matrimonio. Sus hijos Sabitas también. Entonces, esa zona, casi todos son Arráez, aunque no lleven el apellido, claro, hacen el ADN y todos tienen... Te digo, la familia llegó, don Ramón estaba muchacho, venía de allá, nació aquí, se crió aquí. ¿De dónde le vino toda esa actividad económica, según las investigaciones tuyas? ¿Cómo se dedicaron al café? ¿Cómo transformaron a Lara, al municipio de Urdaneta, en un emporio de café reconocido en los mercados internacionales? Claro, la serranía de Parupano tiene una altura de más de 1000 metros, ¿verdad? Y en esa zona se dio ese café que lo trajeron unos hijos que trajeron de Chacao, de la hacienda cafetalera de allá de Chacao, y se dio muy bien ahí. Ellos vivían en Siquisique, pero don Ramón Visionario vio que el café era el petróleo de esa época, empezó con los sembradíos de café. Y entonces ahí fue surgiendo todos sus hijos. Ismael, había uno que se llamaba Sabas, y Ramón también tenían sembradíos de haciendas, hicieron haciendas de café ahí. Y así fue creciendo y creciendo todo eso, que el café era tan importante que lo llevaban en arreos de burro o de mula hasta Duaca. El tren Bolívar lo llevaba al puerto de Tucaca y del Tucaca lo llevaban los Blum hacia Europa, sobre todo a Hamburgo. Y entonces ahí fue creciendo esa relación comercial entre don Ramón y los Blum, que
hubo una época que don Ramón tenía tanto dinero que tuvo que venir a vivir a Barquisimeto para poder manejar su negocio y llegó a ser aquí como un banquero. Como en esa época no existían bancos, los Bloom eran los prestamistas. Si tú querías hacer un negocio, los Bloom te prestaban, pero don Ramón era el aval. Entonces llegó a ser tan rico que la casa de él está ubicada donde hoy la Plaza Lara, donde está la casa del abogado. Esa era su casa de familia, porque esa era la parte donde vivían los agentes más pudientes de Barquisimeto. O sea que podemos decir que el desarrollo económico del café y el poblamiento del municipio de Urdaneta se lo debemos a don Ramón Arraez. Y su familia, claro, porque todo giraba en torno a los Arraez. O sea, hubo una época que todas las casas que estaban en lo que es hoy Aguada Grande, todas las casas que todavía existen, Aguada Grande tiene casa estilo colonial, pero no es un pueblo colonial porque es un pueblo republicano. Porque mucha gente lo ha escuchado decir que no, que Aguada no es un pueblo colonial. Las casas son una tipología colonial. Ajá. Porque la hicieron ellos con los alarifes que traían de Falcón. Como ellos vivieron, tenían casas en Falcón y en Siquisique. Entonces, esos alarifes ellos los trajeron para Aguada Grande. Había uno que se llamaba Trinidad Jiménez, que fue muy famoso en ese época, hizo casi todas las casas grandes allá. De hecho, la panadería de Aguada Grande es de los Arraez. El pan de Aguada Grande nace en la casa de los Arraez. Ya tiene 95 años. Es muy difícil que en el país, en Latinoamérica, exista una panadería que tenga 95 años en el mismo sitio y haciendo el mismo producto. No, y ese pan que lo conoce todo el mundo, ha sido un pan que incluso ha llegado a mercados internacionales y es un pan delicioso. Manuel Arraez, tataranieto de don Ramón Arraez, ¿cómo ha sido esa experiencia de estar en el seno de la familia Arraez? ¿Cómo ha sido en el municipio de Urdaneta el desarrollo de tu familia y ser parte de esa obra de don Ramón Arraez? Bueno, ante todo, muchas gracias, José. Bueno, tú sabes que yo acompaño a Douglas, que es el cronista allá de Aguada Grande, para promocionar este libro, ¿verdad? Porque en sí este libro es Aguada Grande, Siquisique Aguada Grande. Claro, salen a relucir el nombre de las Arraez porque fueron prácticamente los primeros, los que llegaron a Aguada Grande. Sí, no le podemos decir colonizadores porque eso no es de la época de la colonia, pero sí los precursores, los fundadores, los desarrolladores de la actividad económica ahí. Pues, entonces, a la vez que le estamos haciendo promoción a este libro, le estamos haciendo promoción al municipio de Urdaneta, ¿verdad? Que es Aguada Grande, es Siquisique, es Moroturo, que en toda esa zona los Arraez estuvieron allí. Por lo tanto, es bueno hacer mención pues a eso de que Aguada Grande, un municipio un poquito olvidado, ¿verdad? Y con esto que le estamos haciendo promoción a este libro, le estamos haciendo promoción a Aguada Grande, pues las autoridades también tomen en cuenta el pueblo, la vía no sirve, esto y lo otro, ¿no? Y te voy a decir algo, la gente de Aguada Grande es como los maracuchos, o sea que los maracuchos son muy regionalistas. Muy regionalistas, sí. Así es la gente de Aguada Grande. La gente es un pueblo pobre y tal, qué sé yo ahorita, pero la gente adora a su pueblo. Así se encuentre fuera del país, donde estén en las mejores situaciones, la mejor situación económica, ellos adoran a su pueblo. Bueno, aquí está uno, pues, claro, que anda aquí con Douglas para promocionar este libro, que ya ustedes dentro de poco pues le van a dar el número de teléfono para que lo puedan adquirir. Parte de una historia de una familia. ¿Qué les ha dicho la gente en Aguada Grande luego de esta investigación, luego del trabajo que han hecho? Tú hablabas de una panadería con más de 90 años, del pan de Aguada Grande. Tú hablabas de ese regionalismo de los de Aguada Grande. Creo que este periodista que también, Ronald Carreño, es de Aguada Grande. Y ha sido también una referencia. Y en Roland uno ve ese regionalismo, porque lo primero que dice que él es de Aguada Grande y que, bueno, Aguada Grande es un pueblo en el municipio de Urdaneta que a veces no se conoce con la potencialidad que tiene, la riqueza que tiene y la gente, como ustedes lo están descubriendo en esta investigación y ahora lo descubren ustedes testimonialmente en esta entrevista. Por lo menos, hay mucha gente importante que ha salido de allá. Ahí está Kiara, pues una muchacha que es una artista, ella es Arraez. También es de ustedes, Kiara, claro, la cantante. Ella sí, ella estuvo. Y Luis Arraez, la regadera, no es familia de ustedes también. También viene por ahí, exacto. Sí. Oye, pero esto es una familia que, si lo que tú dices, con esa cantidad de hijos que tuvo, de repente esa descendencia, ahora tenemos todo este trabajo. ¿Cuánto tiempo duraste haciendo esta investigación? ¿Cómo fue ese proceso de la investigación? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Has recibido algún apoyo? Porque yo digo que esto es parte de la memoria histórica, es parte del desarrollo de la memoria histórica en lo económico, pero es parte de un pionero también en un cultivo en el cual Lara es referencia a nivel mundial, como lo es el café. Bueno, mira,
Poeta, el libro se llevó más o menos como 25 años la investigación. Es más, hay un señor que ya desapareció, que era Carlos Arráez Camacho, que a través de su familia conseguí mucha información de la que él había recopilado sobre el árbol genealógico, fotografías. Yo también he ido investigando fotografías. Hay muchas fotografías que son familias que las tienen guardadas como un tesoro. Me las prestaron solamente para la edición del libro. Pero el libro es una novela, en principio, una novela, no es una biografía, es una novela al estilo realismo mágico basado en hechos reales. Oye, qué bueno, yo pensé que era una biografía con datos, pero una novela es mucho más amena para el lector. Claro, entonces es una novela al estilo realismo mágico. El realismo mágico, nosotros podemos decir, bueno, yo soy parte de lo que digo, que el realismo mágico partió más que todo también aquí en Lara. Julio Garmendia, los cuentos de Julio Garmendia son de realismo mágico, claro. Y digamos que yo viendo la vida de don Ramón Arráez, hasta ahora no he tenido la posibilidad de leer el libro, pero bueno, recuerdo a Aureliano Buendía y Arcadio Buendía y los 100 años de soledad, que precisamente hoy está de aniversario Gabriel García Márquez, cumple un año más de su partida física. Ahora, fíjate, es todo también una historia novelada que da cuenta de parte de lo que es la historia de Aguada Grande en el municipio de Urdaneta. Y el municipio de Urdaneta y la familia de los Arráez. Es como tú me estás diciendo, los Arráez son como los Buendía. De hecho, yo en diciembre de 2022 gané un premio de literatura en Perú, otorgado por la Universidad Hispana del Perú. En mi cuento se llamaba Aguada Grande, mi verdadero Macondo. Gané un premio que era en toda Iberoamérica, los que participamos. Y el premio me lo gané con unos cuentos todos de Aguada Grande, porque todos venían relacionados, familia con familia, y venían relacionados con los Arráez, casi todos. Claro, y fíjate que más o menos con esa historia que tú acabas de definir aquí, es más o menos lo que pasaba con los Buendía en Macondo, que era así, o sea, tenían familia, se relacionaban entre ellos, tuvieron descendencia entre ellos. Y es importantísimo las autoridades, ¿qué te dicen? Los lectores, la gente de Aguada Grande, orgullosa de esta obra, orgullosa de la obra de don Ramón Arráez. Sí, bueno, la acogida ha sido muy importante porque el libro, o sea, estamos en la parte promocional, todavía no lo hemos bautizado como tal, pero ya he tenido algunas ventas, sobre todo la familia, sobre todo, por ejemplo, ayer entregué 3 libros que van para Francia. La semana pasada entregué 4 libros que se vienen para España, porque los Arráez están dispersos por todo el mundo. O sea, y ahí, como te dije, ahí está, por ejemplo, el general Rafael Arráez Morles, que fue el primer presidente de la Corte Marcial después de Pérez Jiménez. Está, como dijo Manuel Chiara, pero está también el general Víctor Rodríguez Párraga, que por ejemplo, don Sabas se casó con Zoila Rodríguez, que era sobrina del general Víctor Rodríguez Párraga. El general Víctor Rodríguez Párraga era de Siquisique y fue presidente de Venezuela por un día. Cuando fue a tomar posesión Cipriano Castro del gobierno, que Ignacio Andrade se fue, quien le entregó el mando, porque era ministro de guerra, fue el general Víctor Rodríguez Párraga. Entonces, hay muchas relaciones. Están los Alcalá también. Aquí está en el libro el árbol genealógico de los Arráez, de los Alcalá y de los Rodríguez. O sea que el libro también ha presentado y ha puesto para el conocimiento de la gente otras personalidades de Aguada Grande. Claro, muchos han nacido allá y muchos tienen que ver con los Arráez. Y hay algunos también que no tienen que ver con los Arráez directamente como apellido, pero la sangre es de los Arráez. Es que es tan extensa la familia, ¿verdad? Que el día que estuvimos en el programa ahí de Nancy Machado, ella me hace la pregunta, pues, que como ella es Machado, que si por allá no hay Machado. No había unos Machados. Entonces yo le digo que no. Pero entonces en la conversación sale que ella es familia de los Alcalá. Y por ahí la descendencia del árbol genealógico terminó siendo familia también de don Ramón Arráez. Tatarabuelo de, bueno, y fíjate, todo eso lo da una investigación. ¿Qué dice la gente en el pueblo? ¿Qué dicen los Arráez, ustedes como familia, con esta obra que me imagino también les ha permitido encontrarse con datos históricos que no conocían, con familiares que a lo mejor no conocían y han establecido una conexión a raíz de la obra del cronista y de don Ramón Arráez? Sí, ellos están orgullosos, pues, de que nosotros estemos haciendo esto, porque a la vez que estamos hablando de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, pues, porque cuando hablo de eso, hablo de Urdaneta, porque, como te dije ahora, la familia Arráez está diseminada por toda esa área, ¿no? Inclusive los Arráez llegaron a Carora, ¿verdad? Y posteriormente se fueron. No hay muchos datos precisos que Douglas estuvo investigando, por cuanto en la época de la Guerra de la Federación y eso, pues quemaron los archivos, tanto los de Carora
como los de Siquisique, que era en la iglesia donde estaba todo eso, había más documentación para el libro, ¿no? Mira, veía por allí en el libro, y tú nos comentabas, y en estos días estaba el alcalde Yanni Agüero en el cementerio de Bellavista, que ahí está enterrado don Ramón Arraez, Claro. y hay un monumento funerario que es referencial en mármol de Carrara, que está don Ramón Arraez y estaba con una mata de café. En la mano. Una matilla Sí, de café. y es importantísimo saber que una figura como don Ramón Arraez está en nuestro cementerio de Bellavista. Sí, claro, fue tanto su poderío económico que se mandó a hacer, o sea, su familia le mandó a hacer una estatua en Italia, en Pietrasanta, en mármol de Carrara, una estatua a tamaño natural con la matica de café en la mano, y está en lo que era el centro del cementerio Bellavista, estaba esa estatua, ya, claro, por supuesto el cementerio, estamos hablando que él murió en 1896, los cementerios son de la época de Guzmán Blanco, más o menos en 1871 fue el decreto, porque antes la gente los enterraban en las iglesias, los más pudientes de la iglesia, y otros en sus predios. Entonces, don Ramón es emblemático en ese cementerio porque es la única estatua a tamaño natural que está en mármol En el cementerio de Bellavista. Y se ve desde es la una obra de avenida. arte. Se ve Yo en estos de la días... Peroleo Torreo. Sí, de la Peroleo Torreo. Tú sabes que limpiaron, el alcalde limpió la... mandó a limpiar un Exacto, entonces yo paso y voy, como fueron los primeros, pues me estoy cerca de la 42, me empiezo a fijar y ahí se ve la estatua, manejando se ve la estatua de Ahora, Ramón. pregunto, ¿no han investigado si ese legado de don Ramón en esos mercados europeos todavía se mantiene? ¿Recuerdan la producción de café? ¿Recuerdan los productos? ¿Recuerdan la calificación que tuvo ese café que don Ramón llevó a los mercados europeos? Sí, pero acuérdate que lo llevaban eran los Bloom. Ah. Entonces no había una, no había una- no no había había una un registro marca, de don Ramón, claro, no era había lo una marca que- como tal porque claro. eso lo llevaban a los Bloom. Pero el café, ese café que se escogía, hubo un café que se expedía en Francia que se llamaba un café gourmet que se llamaba Parupano, ¿verdad? Por eso, o sea, lo expedían de esa manera, pero no era una marca registrada, Claro. porque acuérdate que eso lo llevaban era Oye, pero me llama la atención que don Ramón también sirviera como de aval. De banquero, como de una- banquero. una especie de banquero. O sea que las primeras entidades prestamistas y financieras, podríamos decir, para el desarrollo comercial del Estado Lara y de Barquisimeto específicamente y en Aguada Grande, estuvieron en manos de don Ramón Arraez. Claro, inclusive, mira, era tanta la amistad, el poderío de don Ramón, que don Ramón llegó a ser amigo de don del que fue presidente de la República, Crisóstomo Falcón, Ajá. porque llegó a Siquisique cuando la Guerra Federal, hubo un combate allá en Siquisique, y entablaron amistad. Y de hecho, Juan Crisóstomo Falcón visitaba su casa aquí en Barquisimeto. Cuando venía, pasaba algunos días ahí, porque fue en esa época, antes de ser presidente, cuando Juan Crisóstomo Falcón iba a ser juramentado como presidente, hicieron en Churuguara, porque se la pasaba mucho en Churuguara, una feria en homenaje a él y unas riñas de gallos donde don Ramón llevaba sus gallos porque le gustaba, eso era uno de los hobbies de él, pues. En la portada, fíjate que yo conseguí unos documentos que decía que vendía unas mulas por tantos reales, por tantos reales, pues. Y había una palabra que no se volvía, que decía un burdegano, valía, por decir, 3 mulas costaban 8 reales, y un burdegano costaban 4 reales. ¿Y qué era eso? Un burdegano, yo no sabía que era un burdegano. ¿Qué era? Entonces tú sabes que hay las mulas, que son el burro con una yegua, ¿verdad? Ajá. Pero de un caballo con una burra salen los burdeganos. Y ese era como decir los caballos, los carros 4x4 hoy en día, porque acuérdate que tenían que Ah, claro, era el que tenía más potencia para subir y traer la carga. Entonces, en la portada del libro aparece él montado en un burdegano porque era su favorito. Que era o sea, más o menos en esa época las investigaciones eran caballos con burras coreanas que eran más fuertes. Mira, qué importancia que esto, Douglas, haya generado toda esta investigación, porque no solamente desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista documental, sino también desde el punto de vista del sentido de pertenencia que le puede haber dado a los habitantes de Aguada Grande tener un personaje como don Ramón. Que el ambiente que se siente allá, porque no solamente es una obra de investigación histórica, documental, sino también un documento literario que en distintos campos puede ser de alguna manera reconocido y que en la propia población genera también una reacción. ¿Cómo ha sido esa reacción en el pueblo de Aguada Grande ante esta investigación y ante el aporte de don Ramón Arraez? Bueno, mira, o sea, en Aguada Grande yo tengo también una revista que año a año voy haciendo artículos, crónicas sobre personajes de allá y sobre el pueblo. Por supuesto, gracias al apoyo de los comerciantes, la gente allá que se me ha apoyado, igualmente con el libro. Te recuerdo que el libro no es solamente una biografía, sino que es una novela, pero es el retrato de una época.
¿verdad? O sea, leyendo el libro tú vas a entender cómo nacieron esos pueblos, Aguada Grande, ¿verdad? O sea, cómo era Siquisique, la importancia histórica que tenía Siquisique, porque Siquisique era en la puerta occidental. Cuando entraban por ejemplo, Domingo Monteverde llegó a Coro en 1812 y la primer pueblo donde se hizo la parada fue en Siquisique. Allá lo recibió el indio Reyes Vargas y el padre Andrés Torreya. Anteriormente había pasado en 1810 el Marqués del Toro, había pernoctado también en Siquisique. O sea que de las costas falconianas, la población, incluso digo, a lo mejor hasta los Welser pasaron por ahí por Siquisique. Claro, ¿sí? no pasaron por Siquisique, pero sí pasaron en 1530, el libro de Nicolás de Federman habla de los primeros pobladores de esa zona que eran los ayamanes. Él llega a una zona que es lo que es hoy más o menos la Sierra de San Luis, y él dice que le dicen los Irajaras que a 2 días de camino está la tierra de los ayamanes, o la nación de los ayamanes. Entonces, ese fue el primer, vamos a decirlo entre comillas, el primer conquistador que pasó por esa zona. No vamos a decir que por Siquisique, porque pasó claro. por Parupano, donde está el café, por esa zona sí pasó, porque ahí consiguió un reducto de los ayamanes, que decían que los irajaras le decían que eran enanos, pero él lo dice en su libro, en Federman, lo dice que cuando conoció los ayamanes no eran tan enanos como le decían, sino que tenían buena presencia física. Para que un alemán diga que claro. que lo diga, que tengan buena presencia física, quiere decir que no eran enanos. No eran enanos. Y sin duda alguna la fuerza laboral alemán también permitió desarrollar ese sector. De hecho, en las iglesias de Carora algunas iglesias de Carora fueron hechas con mano laboral de los ayamanes, que llevaban de Siquisique y de la zona circunvecina. Oye, sin duda alguna que es una gran obra, que es un gran trabajo de investigación y que pone a la familia también a RAE allí en el reconocimiento de toda esa investigación, de todo ese aporte. ¿Dónde se consigue el libro para quienes de repente están en sintonía y dicen quiero consultar esta obra? ¿Hay posibilidad o se han establecido contactos entre ustedes para que de las editoriales oficiales del gobierno pudiera dársele difusión a una obra tan importante como esta? Bueno, hasta ahora no, pero hasta ahora yo tengo un apoyo, o sea, la idea es ponerlo a nivel internacional a través de Amazon. Okay. Pero yo consigo una imprenta aquí en Barquisimeto, el amigo Juan Carlos Martínez, que es como Amazon. Yo necesito 30 libros y me imprime 30. Te impriman 30 libros. Entonces, así lo voy a estar comercializando. Entonces lo estoy comercializando yo por ahora directamente a través de mi teléfono, que es 0424-528-1189. A través de ahí me pueden contactar y nos podemos, yo le hago llegar la obra a donde estén. Es más, la próxima semana tengo que llevarlo. Sí. Tengo que llevar unos para Caracas, que tengo la familia allá, esa es la familia Chiara también. Claro, o sea que también en la familia han comenzado a pedir, porque la investigación refleja un patrimonio familiar, sin duda. Sí, como no, muchas veces nosotros hicimos un pequeño bautizo allá en la casa, ¿no? Y fue así como improvisado, estábamos ahí reunidos y de repente yo tenía una botella de vino Arraes, o sea, ese de españoles. Entonces una vez que estuve en Caracas, estuve en un sitio que se llama Modus Caracas. Entonces estaban promocionando ahí en una valla Antonio Arraez. Entonces yo le pregunto al mesonero que quién es ese señor. No, que él viene el sábado a promocionar precisamente una cata de vino que había allí de Arraez, que ellos tienen una cuestión allá. Unos viñedos. Unos viñedos y así tal. Entonces yo le dejé mi teléfono a ese Antonio Arraez para si podía me llamara, y me compré 2 botellas de vino. Yo me tomé y con una, esa bautizaron. Y con esa bautizaron. Qué bueno. Y digo, mira, fíjate que la obra es tan importante que produce también un atractivo de uno ir a visitar y de hacer turismo a Aguada Grande y pasar por estos espacios donde estuvieron pioneros como este y conocer el aporte de la familia RAE, que también es una potencialidad de hacer alguna visita guiada o desarrollo turístico. Tiene la ocasión, es muy propicia ahorita para el 16 de julio, que son las fiestas patronales de allá de la Virgen del Carmen, ¿no? La gente de Aguada Grande es tremenda anfitriona, ¿viste? Muy buena gente para atender a todos los visitantes que van para allá, ¿verdad? Quien va a Aguada Grande y dura su tiempito allí, no digamos meses, sino unos días, se viene con los mejores recuerdos de atención que le han dispensado. De atención de la gente. Ojalá que las autoridades también atiendan algunas de las necesidades que plantea la gente en Aguada Grande, pero que sin duda alguna esta obra es importantísima. Tenemos que despedir la entrevista. Yo quisiera que ustedes, bueno, nos dieran
número de teléfono y posibilidad para quienes quieran adquirir la obra y que hagamos una reflexión, digamos, final en el programa de la importancia que tiene tanto la obra como lo tiene el patriarca don Ramón Arráez. Bueno, no, la importancia es, primero que es la primera novela que se hace en Urdaneta con personajes de Urdaneta, ¿verdad? O sea, valga la redundancia. Y la importancia que tiene es que es una referencia, sobre todo, hay una época, hay los dos primeros capítulos hablan sobre Siquisique, que es la importancia que ha tenido Siquisique en la historia y los personajes. De hecho, la casa donde vivió don Ramón todavía existe en Siquisique. Y después, a raíz de Siquisique, se fue expandiendo el mundo de los arraes. Yo siempre lo he dicho, a algunos no les choca, pero Aguada Grande es como decir un barrio grande de Siquisique, porque los primeros pobladores de Aguada Grande como pueblo, las primeras casas se hicieron, primero los arraes, pero vinieron de Siquisique, los Pacheco, los Sánchez. O sea que fíjate que la casa también hasta podría ser un atractivo turístico, que en un futuro pudiera visitar la gente luego de conocer la obra. Claro, de hecho la casa de Roland, se llama La Resolana. En esa casa vivió don Sabas Arráez. Ajá. Es una casa que ha tenido mucha historia porque hay muchos artistas. Antes de que lo tuviese Roland, lo tenía la señora Chabela de Arráez, que estaba casada con Gaspar Arráez, que era nieto de don Sabas, o sea, que era una casa hereditaria. De hecho, la familia de Manuel también vivió ahí. Yo nací en esa casa. Ajá. Doña América, la abuela Nosotros de él. vivimos 30 años en esa casa. 30 años en esa casa. Entonces, esa casa tiene mucha importancia histórica y hay muchas casas. Hay varias casas. De hecho, la casa de la panadería, que tenía de Aguada Grande, tiene 95 años en ese mismo sitio la fabricación del pan. Entonces, ya a Aguada Grande le pertenece el pan y el pan pertenece a Aguada Grande. Antes se llamaba, o sea, el pan es originario del pan de Tunja que viene de Colombia, pero ya el pan tiene una identidad propia, una forma propia. No, la gente busca el pan de Aguada, el pan de Aguada Grande. sabroso. ¿Qué mensaje nos dejan luego de toda esta investigación que han hecho y de la figura de don Ramón Arráez? Iniciemos por el tataranieto. Bueno, que quieran el libro y de ahí saben de dónde vienen ellos. Porque todas las personas que viven allá en Aguada Grande, todos somos familia, todos. Incluso todas las generaciones. Yo decía en un programa que tú lanzas una piedra allí, en cualquier sitio que Sale un Arráez. Sale un Arráez. Cae en casa de un Arráez. De repente te investigamos y entonces Y yo también también termino siendo vení saliendo familia del patriarca Arráez. ¿Qué mensaje nos deja Douglas? Bueno, le invito a la gente que no solamente como digo, no solamente de una persona, sino de una época y de una zona del estado Lara que fue creciendo a nivel nacional y ya es internacional, porque los arraes están dispersos en toda parte del mundo. Claro. Y han llevado esa sangre a diversos países y diversos ámbitos laborales, como estamos hablando del béisbol, de la ingeniería, militares, el Salomoncito Arráez, aquel piloto que se murió. Ajá. Que era oriundo también de Aguada Grande. Él siempre, cada 16 de julio, cuando era bien, hacía vuelos rasantes con su avioneta sobre la guardia y lanzaba pétalos de rosa, y lo hacía todos los años. Eso es una de las tradiciones que está en la memoria de nosotros desde la infancia. Mira, ahí se rescatan hasta tradiciones, la memoria histórica, la parte productiva, la importancia del patriarca don Ramón Arráez en una época donde, bueno, debe haber sido bien arduo y bien duro el desarrollo de los cultivos económicos, toda la actividad, poner ese café de Aguada Grande y de Urdaneta en los mercados europeos y todo eso en esta investigación literaria que nuestro buen amigo Douglas López Gutiérrez, cronista de Aguada Grande, ha hecho, que ha invertido allí 25 años de investigación y con una pluma bien interesante allí en la parte literaria y que, bueno, da cuenta de la familia Arráez y también, bueno, Manuel Arráez, que es tataranieto y que es parte del reconocimiento de esa familia. Gracias a ustedes por venir al programa. Gracias por darnos esta información que nos parece bien importante y valiosa de esta importante obra, don Ramón Arráez, historia de amor, de pueblo y negocio bajo la sombra de Cafetales. ¿Cuál es el número donde pueden adquirir la obra? 0424-528-1189. Así es, bueno, ahí está parte de este trabajo, parte de una historia y parte de la historia en común que tenemos nosotros con patriarca como don Ramón Arráez, está ahí en el cementerio Bellavista. Gracias a ustedes por la participación activa en nuestro programa, siempre atentos y pendientes de recibir toda la información, la buena música y bueno, aquí comentan que interesante obra, que hay que difundir, que refleja también parte de lo que es la historia de nuestro estado, algunas de las manifestaciones de la gente a propósito de la obra de don Ramón Arráez. Y bueno,
Gracias también a nuestros aliados comerciales, con ellos estamos comprometidos para llevar adelante nuestro programa, el Colegio de Médicos del Estado Lara de puertas abiertas a la colectividad y al gremio médico, para ofrecer su área de esparcimiento y recreación, pero también para ofrecer el certificado médico para conducir, el documento legal que debe portar usted. Lo sacamos ahí en la unidad de medicina vial después de un exhaustivo examen que hacen nuestros médicos de lunes a sábado a partir de las 8. Hay que llegar un poco antes, repartimos números y así va a estar usted certificado y contribuimos a disminuir los accidentes de tránsito. Ese es el documento que le van a pedir los cuerpos de seguridad y el documento legal que debe portar usted. Tenemos nuestros salones de fiesta con capacidad hasta de 500 personas en el área de esparcimiento y recreación, con el festejo, el sonido, los mesoneros, todo lo que usted necesite. Ponga usted el motivo y las ganas para celebrar y nosotros ponemos lo demás. Nuestro auditorio, ideal para graduaciones, eventos, simposios, congresos, talleres, obras de teatro. Hemos hecho eventos interinstitucionales y lo hacemos de manera permanente con el INTT, con el CEMAT, con la Policía Nacional Bolivariana para aportar y disminuir los accidentes de tránsito. Tenemos nuestras áreas de esparcimiento como son las piscinas, piscina para adultos, para niños, abiertas los fines de semana, festejos. Ahí tenemos comida, bebida, ideal para cualquier celebración a orilla de la piscina. Damos clases de natación también los días de semana. Nuestras canchas deportivas, cancha de uso múltiple, fútbol sala, voleibol, baloncesto, la cancha de bolas criollas, la cancha de tenis, todos estos espacios deportivos disponibles para quienes nos visiten en el Colegio de Médicos, el área de las cabañas, también en las iguanas, al aire libre, para cualquier celebración allí. Tenemos nuestro restaurante Itasca, vamos para que Antonio, buena comida, ahí hay talento vivo, ambiente familiar, comida nacional, internacional, tapas con las mejores tapas, sala de juego, karaoke, el café en la entrada del Colegio de Médicos para degustar un suculento desayuno, un buen café. 0424-546-3072, el número del Colegio de Médicos. Nos puede seguir en @Colegio de Médicos Lara. Estamos en la avenida Vargas frente a la Plaza Los Ilustres. En Balcania tenemos todo lo que busca en repuesto de amortiguación y de suspensión para su vehículo, amortiguadores, suspensiones, espirales, ballestas, punta de trípode, disco, buje, base, goma, muñones, todos los componentes del tren delantero con todas las marcas del mercado. Monro, Gabriel, Rancho, Moc, la que usted busque. Pero nosotros representamos a Grequi, nuestra marca exclusiva de gran calidad, productos importados y a los mejores precios. Somos los mejores en Lara, no tiene que ir a otro lugar, vaya donde están los mejores. ¿Y por qué somos los mejores? Porque tenemos más de 60 años en este ramo, 3 generaciones ofreciendo un servicio de primera y un amplio stock de repuestos, porque le vamos a dar el mejor precio de la asesoría y la garantía por su repuesto. La familia Bessi con 60 años, 3 generaciones allí. En la carrera 19 esquina de la calle 44 están los mejores, estamos avalados por la Cámara de Importadores de Autopartes y Repuestos de Lara. Suspensiones Balcania, ya sabe, para cualquier tipo de vehículo particular, de carga, de transporte, cualquier repuesto de amortiguación o de suspensión, lo tenemos allí. Nos puede seguir en nuestras redes sociales @suspensiones.balcania. Tenemos también las entradas para el partido de mañana de la selección Vinotinto femenina. Va a ser en el Metropolitano contra Bolivia, el cumpleaños de la capitana Deina Castellano. 10 entradas que si usted nos escribe, nos manda su nombre, su número de cédula, puede ganarse alguna de estas entradas que vamos a estar nosotros rifando el día de mañana sábado. Ya saben, las entradas para el Metropolitano, juego contra Bolivia, rumbo al Mundial Brasil 2027, buscando un cupo a la Vinotinto femenina, y nosotros tenemos 10 entradas que nos envía la gente de la Gobernación del Estado, el gobernador Luis Reyes, y a acompañar a la caravana de la Copa del Clásico Mundial, que sale hoy a partir de las 4 de la tarde de la Flor de Venezuela, va a llegar al Obelisco, desde hoy hasta mañana va a estar la Copa del Clásico Mundial para que la gente pueda tomarse fotos, para que la gente pueda compartir esa alegría de ese triunfo de nuestro equipo venezolano, donde también estaba Luis Arraez, que es familia de don Ramón Arraez. Despedimos por el día de hoy, bendiciones para ustedes. Reponemos la entrevista y el programa a las 5 de la tarde hoy y a las 11 de la noche también, y queda colgada en nuestro canal de YouTube en Latina TV Barquisimeto. Bendiciones para todos, feliz fin de semana.